Amén. Tengan todos muy buena tarde, hermanos amados. Es un privilegio poder estar una vez más congregados con cada uno de ustedes que ya están ahí. Que Dios les restituya, hermano, la disposición suya para desde tempranito estar ya atento a la instrucción que el Señor nos quiere dar esta tarde. Vamos a orar, para lo cual le quiero suplicar que por favor cierre sus ojos, que incline su rostro, con todo respeto y con toda reverencia. Vamos a invocar el nombre de Dios. Amén. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Clamamos misericordia en esta hora. Venimos ante ti, Padre, a suplicarte, a pedirte perdón, Padre, a pedirte que tengas misericordia de cada uno de nosotros, porque somos redarguidos por tu Espíritu, por las palabras, por las conductas, por todo aquello, Padre, que nos aleja, que nos separa de tu santidad, Dios eterno. Perdónanos, perdónanos, porque tu palabra dice que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. La santidad es tu naturaleza, y tú quieres que nosotros también nos desenvolvamos, Padre, en esa santidad. Y te pedimos perdón porque cada palabra, cada acción, cada mirada, cada pensamiento, cada intención que no está dentro de tu voluntad agradable y perfecta nos separa de tu naturaleza, Padre. Perdona nuestra ingratitud, perdona nuestra indolencia, pero lo glorioso de esto es que tu palabra dice que todo aquel que confiesa sus faltas, sus pecados y se aparta, va a alcanzar tu misericordia. Te suplicamos, Padre, esta tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, Dios eterno, para que podamos entender qué quieres tú que nosotros asimilemos en esta hora, que lo incorporemos a nuestra mente, porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, y conforme a lo que hay en nuestra mente espiritual, así vamos a actuar, Padre, porque todos los deslices que cometemos cada día, con este cuerpo, con esta alma, con esta boca, con estos ojos, Padre, son la consecuencia de que no andamos dentro de tu voluntad agradable y perfecta. Te pedimos perdón, Padre, y nos declaramos esta tarde reconciliados, porque la sangre de Jesucristo sigue teniendo poder para arrancar de nosotros todo pecado y toda maldad. Que tu Espíritu nos auxilie y nos abra el entendimiento, Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, que solo quiero que miremos algo así corriendo que vimos el día, me parece que lo vimos el día martes. Fíjense que en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 11, lo vamos a volver a leer. Lo vamos a volver a leer, hermano, porque, mire, pues el propósito de la Escritura es que la palabra alumbre nuestra tiniebla. Nuestra tiniebla está establecida, tiene gobierno en la tiniebla en nuestra alma. Entonces, la palabra, que es luz, fue diseñada por Dios. La palabra es Cristo mismo, pero el diseño, el propósito de la palabra es alumbrar nuestra tiniebla, que nos abra el entendimiento para podernos entender, hermanos, de qué conducta nos tenemos que ir apartando. Entonces dice el capítulo 4 de Efesios, dice el verso 11, que Dios levantó, constituyó. Dios constituyó. Esa palabra constituir, hermano, es una palabra interesante. Quiere decir poner. Por eso es que ese verso 4.11 en la Biblia de las Américas no dice y él mismo constituyó, dice y él mismo dio. Otra versión dice y él mismo puso en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Luego dice el verso que sigue, el verso 12, a fin de capacitar, a fin de adiestrarnos a nosotros, a usted y a mí. Efesios 4.12, para la obra del ministerio, y así poder edificar el cuerpo de Cristo. Pues mire el verso 13, dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Creo que lo decíamos el martes. La fe, hermano, es que todos tengamos una misma convicción, una misma... Ahora, esa convicción la da la Escritura, eso no es algo que cada quien se inventa. Dice, no, yo estoy seguro que... No, esa convicción, esa seguridad, esa certeza, esa fidelidad, hermano, esa obediencia, la da la palabra. La palabra. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, la palabra, se recuerda que nosotros, yo le decía el día martes que agregado a lo que ya hemos manejado, le agreguemos también algo que lo hemos pasado desapercibido, porque también la palabra fe en ese texto es la palabra griega pistis. También le agregamos ahora un término que es compromiso, hasta que todos tengamos un mismo compromiso. Y también la palabra credibilidad. Nosotros, hermanos, tenemos que tener credibilidad delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, mire, pues hermano, el problema es que muchos tenemos credibilidad delante de los hombres porque aparentamos conductas, y eso se llama religión, aparentar conductas que solo son una forma una forma externa de vivir. Pero como dice la Escritura, cuando vienen los apetitos de la carne, hermano, toda la estructura religiosa de apariencia que hemos montado nosotros se viene abajo cuando hay una obra de la carne, ¿verdad? Cuando hablo de obra de la carne, solo está hablando de inmoralidad de orden sexual, estoy hablando, hermano, de mal carácter, de agresiones, de cualquier cosa que nos hagan o que hagamos, hermano. Es la consecuencia de que solo hay una apariencia religiosa. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, dice, estoy leyendo la Biblia de las Américas, a un varón perfecto, dice la RB60, pero es a un hombre maduro, que esté a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vimos este verso 13 porque ahí dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es la palabra pistis. Ya le di las definiciones. La palabra está hablando de fidelidad, de confianza, de convicción, de fidelidad, de obediencia, de compromiso y de credibilidad. Bueno, vamos ahora entonces al capítulo 25 de Mateo. Mateo capítulo 25. Cuando estamos en Mateo capítulo 25, ¿se recuerdan, hermanos, que vimos a partir del verso 14? A partir del verso 14, dice, el reino de los cielos, oiga pues, está hablando del reino de los cielos, dice, porque el reino de los cielos es semejante, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. Fíjense, hermano, que no llamó a los hijos de los siervos, es solo esto que le estoy diciendo, espero darme a entender. Mire pues, llamó a sus siervos, no llamó ni discípulos, ni llamó a oyentes, ni llamó a creyentes, llamó a sus siervos. Dice, yéndose lejos, llamó a sus siervos. Mire pues, no llamó ni a los patojitos inmaduros, no llamó a las mujeres que son el sexo débil, dice, pero no llamó a los siervos, llamó a sus siervos. Y mire qué espectacular, dice, y les entregó sus bienes. Ahora mire pues, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, conforme a la capacidad de cada uno. Y esto, hermano, ya lo vimos. Dice que el que había recibido 5 y el que había recibido 2 fueron y negociaron con el talento que recibieron. Cuando dijimos la semana pasada, el jueves, perdón, dice fue, es un verbo, es acción, es movimiento. Ellos activaron, se pusieron a hacer algo, empezaron a negociar con el talento que habían recibido. Y dice, pero el que había recibido 1,
Fue, empezó a actuar, pero luego dice, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Fíjense, hermano, que este verso yo les decía a ustedes que vale la pena que miremos, porque dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 9. Mire pues, este 2 de Corintios 5, 9, mire pues, el Señor de la historia que nos ocupa llamó a sus siervos estando presente. ¿O no, dijo el hermano? Él llamó a sus siervos estando él ahí presente. Les repartió sus bienes y se fue. Ahora, cuando se fue, está ausente. Estando ausentes su Señor, ellos actuaron. Ellos se pusieron activos y empezaron a ver qué hacían con lo que les habían dado. Mire lo que dice, porque dijimos aquí que en el verso 19 dice, regresó el Señor y empezó a arreglar cuentas con ellos. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 9. Por lo cual también nosotros, al igual que aquellos siervos de ella, dice, procuramos, ya sean presentes o ausentes, ser de agradable. Hay que agradar a Dios, hay que agradarle a Dios. Porque mire el verso 10. El verso 10 dice luego, porque es necesario que todos nosotros, voy a irme al 25-19, usted no se mueva de donde está, porque es necesario que todos nosotros, 25-19, vamos a hacer cuentas con Él. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo. Mire, si usted fue obediente, si usted fue fiel, si usted fue una persona convicta, si usted tenía un compromiso con Dios, si usted tenía credibilidad, hermano, entonces eso es lo que hizo estando en el cuerpo. De todo vamos a dar cuenta, de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Sea bueno, los primeros dos hicieron lo bueno, pero el otro aparentemente no hizo nada malo, porque no se gastó el dinero de su Señor, ahí lo tenía, pero no era la actitud correcta. Entonces dice, para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Regresemos con Mateo 19, verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre él. Mira el verso 21, dice, y su Señor le dijo, bien, oiga esta frase, porque este es un texto que yo les decía, nosotros muchas veces no lo atribuimos, ¿verdad? Nos adjudicamos el verso, sin estar haciendo nada. Creyendo, mire pues, creyendo que con mantenerme en la condición de oyente y de creyente, yo ya aplico para ese texto. Pero mire pues, dice, y su Señor le dijo, bien. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Ahora, fíjese hermano que la palabra fiel ahí es un derivado de la palabra pistis que vimos en Efesios 4:13. ¿Se recuerda que vimos la palabra pistis en Efesios 4:13? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Allá en Efesios 4:13, la palabra fe es la palabra pistis. Y ya dimos las definiciones. Ahora, mire pues. Buen siervo y fiel. La palabra fiel aquí es la palabra pistos. Esa palabra pistos es un derivado que tiene como origen la palabra pistis. Pero fíjese hermano que oiga pues lo que quiere decir pistos. Quiere decir digno de confianza. Fiel quiere decir digno de confianza. Entonces le dijo, bien buen siervo, digno de confianza.
sobre poco has sido digno de confianza, sobre mucho te pondré. Y fíjese, hermano, que, mire, pues esto es lo que quiere. Recuérdese que en el 14, que en el 25:14 dice, el reino de los cielos, está hablando, todo esto que versos que hemos leído, está hablando del reino de los cielos. Pero ahora mire, pues, el verso 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo, digno de confianza. En lo poco fuiste digno de confianza, sobre mucho te pondré. Ahora mire cómo sigue diciendo. Dice, entra en el gozo. Entra en el gozo. La palabra gozo es la palabra jará. La palabra jará quiere decir alegría. Mire, hermano, ojalá que se esté anotando, fíjese, porque lo vuelvo a ver más tarde ya con su... Mire, pues, la palabra jará quiere decir alegría. Entra en el gozo de tu Señor. En el reino de los cielos, está hablando en el 25:14, toda esta parábola está hablando, de toda esta ilustración está hablando del reino de los cielos. Ahora, hay un gozo en el reino de los cielos. Esa palabra es la palabra jará, que está hablando, hay alegría en el reino de los cielos, hay un deleite, hay un regocijo, hay felicidad. El reino de los cielos implica, hermano, felicidad, regocijo, alegría, complacerse. Hay una definición también ahí, dice, un deleite calmo, hay un deleite en paz. Ahora, mire pues, hermano, si nosotros estamos en la condición de oyentes y de creyentes, aún puede ser que de discípulos, nosotros no hayamos entrado al gozo del Señor. Es que mire pues, hermano, hasta aquí estamos hablando de siervos, y el siervo está entrando a otra dimensión espiritual. El apóstol Pablo, un siervo de Jesucristo, entró a ese nivel, entró en el gozo de su Señor estando aquí en la tierra. El cuerpo, el alma está aquí en la tierra, pero la nueva criatura vive en el gozo de su Señor. Por eso es que el apóstol Pablo decía cosas, decía, estoy seguro yo que ni la muerte, ni la vida, ni nada, ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo. Era un siervo que amaba a su Señor. Entró al gozo, entró, hermano, a ese relax, entró a esa alegría, a esa felicidad, a ese deleite calmo, a ese regocijo. Fíjese, hermano, que es que mire pues, hermano, nosotros somos evangélicos. Vamos al Salmo 22. Pero una cosa es ser evangélico. Una cosa es ser profesante. Ahorita digo. Es que me preguntaron 22. Mire, la gran mayoría de gente que se congrega en las iglesias es oyente, es creyente, es profesante, ¿verdad? Profesa una religión. ¿Usted qué es? Evangélico. ¿Usted qué es? Testigo. ¿Usted qué es? Póngale el apellido, ¿verdad? La mayoría de las personas son oyentes, son creyentes, son profesantes. Por eso, mire, pues, hermano, hace un rato, tipo 4 de la tarde, les envié. Esos versos son impresionantes. Dice 8:31 de Juan. Dijo entonces Jesús a judíos, por eso se lo metí entre paréntesis. Le dijo entonces Jesús a judíos que habían creído en él, por eso entre paréntesis le puse creyentes. Esos eran creyentes, habían creído, hermano, con la mente natural. Porque un milagro impacta. Un milagro. Mire, pues, hermano, sigamos orando por las personas que no son de nuestra congregación, pero que nos han solicitado auxilio. Entre estas personas por las que estamos orando, que nos han
solicitado auxilio, que nos han solicitado que oremos por ellos. Hay gente que yo conozco y hay gente que no conozco. Usted la conoce. Y hay gente ahí, hermano, que toda esa prueba es un proceso, los han metido a prueba, nos han metido a prueba, con el propósito de que nos convirtamos, hermano, en siervos de Jesucristo. Ya basta, hermano, de estar acomodados como oyentes, como creyentes o como discípulos. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en la instrucción que les estoy dando, van a ser verdaderamente mis discípulos. Si no, van a seguir como oyentes y como creyentes. Y van a conocer la verdad. El discípulo ya empieza, hermano, a vislumbrar. Van a conocer la verdad. Y la verdad los hará libres. Mire, eso ya habían creído, pero empezaron a argumentar. Nosotros somos descendencia de Moisés y nunca hemos sido esclavos de nadie. Mire cómo el argumento. Se les olvidó, o se hicieron los locos, hermano, que 430 años fueron esclavos en Egipto, que 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. Ahora ya habían estado, hermano, bajo el yugo del imperio griego. Y ahora, ahí en ese momento, están, hermano, bajo el caite, bajo la bota del imperio romano. Y dicen ellos que no son esclavos de nadie, que nunca han sido libres, ¿verdad? Que son libres igual que nosotros, hermano. Dice, yo soy cristiano, soy creyente, ¿verdad? Pero seguimos esclavos, hermano, de las pasiones de la carne, de los deseos de los ojos, de los deseos de la vanagloria de la vida. Seguimos esclavos de nuestras concupiscencias, seguimos esclavos, hermano, de las áreas de tiniebla que todavía hay en nuestra alma. Este es un proceso. Mire lo que dice el Salmo 22. Tal vez miramos. Dejémoslo para más adelante. Ese me recuerda del Salmo 22. Es que si no se me va a ir por otro lado. Entonces, mire pues. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces ya le di las definiciones. Ahora, mire pues hermano. Este gozo no es algo que se invente, o que yo me invento. Si usted y yo, hermano, como hijos de Dios, tenemos una bipolaridad en nuestra conducta. Ratos estoy alegre, ratos estoy contento, ratos soy amable, ratos soy por aquí, ¿va? Y de repente, es que mire pues hermano, quienes mejor pueden dar fe de cómo soy yo, es mi esposa, son mis hijos que viven conmigo. Ellos viven conmigo desde que se levantan hasta que se acuestan. Me conocen cuando me levanto, que dormí bien y me levanto de mal humor. Me conocen cuando dormí mal y estoy haragán. Me conocen cuando me duele algo y me pongo de mal genio. Pero en cualquier circunstancia, hermano, un siervo vive en el gozo de su Señor. Tiene ¿qué le dije? Un deleite calmo. Vive en paz. Aunque las circunstancias, hermanos, sean difíciles y sean adversas, el siervo vive en paz. Porque está activo con la palabra. Mire pues, a este le dieron 5 talentos. A otro le dieron 2 o 3, 2. A otro le dieron 1. Ahora, a usted le dan textos de la Escritura. A mí me dan textos de la Escritura. Yo manejo 30, usted maneja 100, usted maneja 500 textos, usted maneja 2. Pero no enterremos los 2, 3 versitos que manejamos, ¿verdad? Echemos a funcionar esos textos en nuestra vida.
Pero ¿qué estamos haciendo con la instrucción que oímos todos los días? Mire pues, esa palabra gozo, la palabra jará, es que, miren, hermano, me impresionó esto. Tiene una raíz. La raíz de la palabra jará es la palabra jairo. Jairo. Y como nosotros los cristianos, ¿verdad?, somos bien románticos. Somos bien románticos. Leemos una historia bíblica y aparece un personaje que nos impactó, nos impresionó. Tan chulo el muchacho que aparece en la ilustración escritural. Y se llamaba Jairo. Entonces le ponemos Jairo al patojito. ¿Y cómo se llama el patojito? Jairo. ¿Y cómo se llama el patojito? Ezequiel. ¿Y cómo se llama el patojito? Mire, hermano, bueno, mejor no digo eso porque estamos al aire. Pero ¿cómo hay de delincuentes con nombres bíblicos? En un impulso emocional, los papás les impactó un nombre ahí y le pusieron Moisés, le pusieron. Pero el nombre, hermano, no ha ministrado la conducta. El nombre no ha ministrado la conducta. Porque no ha habido instrucción de parte de los padres. Se recuerda que en el 2, o es el 1:24 de Mateo, dice que el niño crecía. Y el niño vivía sujeto, 2:40 de Mateo. Y el niño vivía sujeto a la instrucción de sus padres. Entonces ese niño empezó, hermano, a desarrollar. Regresemos. La raíz Jairo quiere decir estar alegre. Si se llama Jairo y vive amargado, ¿sabe por qué le habían puesto Maro? Se equivocaron del nombre. Jairo quiere decir estar alegre, complacerse. Y quiere decir salud, fíjese, hermano. Mire, pues, esto que estoy diciendo yo no me lo inventé. Búsquelo en la Biblia. Búsquelo en la Escritura. Le estoy dando los textos. Consiga una concordancia Strong y va a ver, hermano, que yo no me estoy inventando nada. Le estoy dando palabra de Dios. Ahora, mire, pues, entonces, entra en el gozo, en el jará de tu Señor. La raíz de la palabra jará, de la palabra gozo, es la palabra jairo. Quiere decir estar alegre, estar complacido, tener salud. Cuando hablamos de salud, no solo estamos hablando de salud física, hermano. Hay salud emocional. Salud emocional. Vayamos a ver otro texto. Mire, pues, se me está yendo el tiempo, pero esto lo tenemos que explicar bien detenidamente. Capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos. Voy a leer el verso 1 y después leemos el verso 2. El que me interesa es el verso 2, pero vamos a leer el verso 1. Oiga, pues, estoy despacio, hermano, porque espero y quiero darme a entender. Por tanto, nosotros también, usted y yo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire pues, hermano, este es un consejo apostólico, es un consejo escritural. Mire pues, dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado. Tal vez podemos, alguien que me ayude, podemos ver qué significa esa palabra despojarse, hermano. Mire, pues dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. La palabra despojémonos es la palabra apoditsemi.
Apodicemi quiere decir poner lejos. La palabra despojarse, la palabra apotit-semi, que es griego, hermano. Apotit-semi quiere decir poner lejos. Quiere decir separar. Entonces, mire, pues, hermano, aquí podemos decir, por tanto, también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, pongamos lejos, separémonos, alejemos. Le estoy dando las definiciones. Dejemos, desechar, desechemos, trasladar, aplazar. Todo peso de pecado y el pecado que nos hace. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Dónde? La carrera que tenemos por delante. La meta está hasta allá adelante. No hemos llegado, no hemos alcanzado nada, estamos caminando todavía, vamos tras un objetivo. Ese objetivo es ser maduros, crecer. Se recuerda que ya lo vimos. Miremos el 4:14 de Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Toda la instrucción que recibimos a través de los ministros, del 4:11, dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de, oiga esto, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad, ¿se recuerda en la palabra pistis? Hablando la verdad, en amor crezcamos. A medida que yo recorro este camino, que se llama conversión, voy buscando una meta, voy creciendo. Está bien, yo empecé como oyente, empecé como oyente, después me convertí en creyente, después fui a discípulo, ahora soy siervo, después voy a ser amigo, voy a ser amigo de Dios y voy a ser hijo. Entonces, miren, pues, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora miren, pues, hermano, el verso 2, que yo creo que tal vez, bueno, todavía tengo unos minutos. Y el verso 2 de Hebreos 12. Voy a tratar de decir esto despacio, hermano. Gracias para darme a entender. Miren el verso 2 de Hebreos 2. Dice, puestos los ojos. Hay otras versiones por ahí, hermano, pero no me recuerdo ahorita, que dice, puesta la mente. No es de que, puesto los ojos, lo estoy viendo yo. Puesta la mente. Eso de puesto los ojos es una ilustración. Puesto los ojos en Jesús. Miren, pues, el autor y consumador de pistis, de pisteus, el autor y consumador de la confianza, el autor y consumador de la convicción, de la fidelidad, de la obediencia, de la fidelidad, del compromiso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, hermano, para que Cristo llegara a ser el autor y consumador de la fe, tuvo que recorrer un camino. Voy a terminar de leer, voy a leer un par de palabras más en este verso. El autor y consumador de la fe. Después regreso a decirle lo que le estaba diciendo. Mire, pues, puesto los ojos, puesta la mente, puesto nuestros pensamientos en Jesús. Podríamos parafrasear eso, en la palabra. Jesús es el autor y consumador de la fe. La palabra va a ser la que va a dar autor. ¿Qué es un autor?
alguien que da origen a algo, alguien donde se origina algo. La fe nuestra, la obediencia, la convicción, la fidelidad que pueda tener yo, hermano, es autoría en mi vida de la palabra. El autor y consumador de la fe. Ahora mire lo que sigue diciendo. Está hablando de Jesús, el cual por el gozo, otra vez la palabra gozo, otra vez la palabra hará. Ahora, mire dónde está el gozo. Mire dónde está el gozo. El cual por el gozo puesto delante de él, el gozo se lo pusieron allá adelante. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Yo le decía, para que Jesús, hermano, llegase a ser el autor y consumador de la fe, tuvo que sufrir la cruz. Y aquí hay algo interesante. Miren, hermano, algo interesante. Miren, pues, sufrió la cruz. Y solo leemos esto. Y como nuestra mente, todo, hermano, la mente natural, leemos esto. Nuestra mente todo lo literaliza. ¿Va? Pensamos en la cruz. Pensamos en la cruz. Pero vayamos a ver algo más interesante. Dice, sufrió la cruz. La palabra cruz, fíjese, hermano, que es una palabra griega que se dice estauros, porque tiene una tilde en la O final. Estauros, sufrió la cruz, estauros. Mire, literalmente quiere decir un palo. Quiere decir una estaca, una estaca grandota, que se sembraba en el suelo. Después colgaban o clavaban en un palo atravesado y lo subían hasta colocarlo ahí arriba a colgarse. La palabra stauros literalmente quiere decir estaca. Por eso es que ese verso, hay versiones como en la Biblia DA o en el Código Real que dice, sufrió la estaca. Sufrió, hermano, la cruz, estauros. Oiga lo que quiere decir estauros. Quiere decir exponerse a la muerte. Oiga, sufrió la cruz, ¿verdad? Se expuso a la muerte. Quiere decir negación. Mire, pues, usted y yo, hermano, nos tenemos que exponer a la cruz. No que andemos buscando dónde, como hacen en unos pueblos de occidente de Guatemala, ¿verdad? Que Viernes Santo hacen una recreación del Vía Crucis y cuelgan a un pobre cuate de un madero, de una cruz. ¿Va? No es que usted vaya a ver si le dan trabajo ese 25 de diciembre para salir de Jesús. Tenemos que exponernos a la muerte. Tenemos que separarnos. La palabra quiere decir también, stauros quiere decir negación propia. Me niego yo. Me niego. Y fíjese, hermano, que, mire, pues, ¿sabe qué texto es este? Es Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, tengo que caer a tierra yo, con mis argumentos. Recuérdese, con mis argumentos que levanto. Mire, pues, aquellos de Juan 8 eran creyentes, pero no se expusieron. No se quisieron separar de sus argumentos, de sus ideas religiosas. Ellos tenían su religión. Moisés dijo, Moisés nos dio el pan del cielo, Moisés por aquí, Moisés por allá. Y le digo, he aquí uno más grande que Moisés, uno más grande que Juan, uno más grande que David. Pero no entendieron, se cerraron a la instrucción, se aferraron a sus argumentos teológicos, religiosos. Yo me tengo que negar, hermano, a lo que tengo implantado aquí, que recibí de por allá. Hermano, no sea usted de esos que vive viendo dónde hay prédica, quién predica, qué dijo aquel, qué dijo el otro. Expóngase a un pastor. Y si no le gusta cómo gusta ese pastor, si no le cae bien, busque otro que lo instruya.
Pero no aparentemos, hermano. Esto es de vida o muerte. Mire pues, dice, el cual por el gozo que tenía delante. El siervo, chileno en iglesia, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí vamos, estamos perdidos del verso para adentro. Tengo que exponer, yo tengo que sufrir la cruz, tengo que exponerme a la muerte, tengo que negarme. Seguimos mañana. Dice, menospreciando el oprobio. Y la consecuencia, hermano, entró en el gozo de su Señor. El gozo puesto delante era que se sentó a la diestra del Padre. Y Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes mueren, si ustedes caen a tierra y mueren, van a ser mis siervos. Después más adelante van a ser mis amigos. Y les digo, ustedes que me han seguido, les digo que en la regeneración se van a sentar en 12 tronos a juzgar a las tribus de Israel. Aquí nos quedamos, seguimos el día de mañana. Dios les bendiga y les guarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, abre nuestra mente, por favor. Padre, danos entendimiento. Que la instrucción de tu palabra, con la unción de tu Espíritu, Padre, nos arranque de toda mentalidad religiosa, pasiva, de solo ver, ¿verdad? De creer que con ser creyente, que con ser oyente ya vamos a entrar al gozo. Que tu palabra, Dios eterno, y que tu Espíritu nos abran el entendimiento, para que verdaderamente, Padre, podamos entrar a un refrigerio espiritual, viviendo aquí en la tierra, estando en este cuerpo, poder entrar a un refrigerio espiritual, a una condición de gozo, de felicidad, de plenitud, de regocijo, de alegría, aunque las circunstancias sean completamente adversas para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si Dios nos lo permite, dentro de 2 horas y media, 7:30 de la noche, nos reunimos, hermanos, para orar y para clamar por todas las necesidades personales y de aquellos que han solicitado auxilio. Dios le bendiga y le guarde. Tenga muy buena noche.